Buenos días, mi nombre es Mercedes Rodríguez, soy docente del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina y hoy les voy a hablar de las aproximaciones basadas en la genética para el tratamiento de enfermedades. Los tratamientos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Tratamientos de deficiencias genéticas, puede haber tratamientos de trastornos que tienen efecto nocivo o tratamientos preventivos. O sea, el tratamiento preventivo sería cambiar la exposición a agentes que contribuyen con la sintomatología. En la ingeniería genética, los tratamientos en general son tratamientos de deficiencias genéticas o tratamientos de trastornos con efectos nocivos. Los tratamientos de deficiencia genética involucran las terapias de aumento. Las terapias de aumento que pueden ser a nivel del fenotipo, por una pérdida de una función corporal. Entonces se suministran ayudas artificiales para restaurar la función corporal. Puede ser a nivel de tejido, célula u órgano. Están causadas por la pérdida de la función a nivel del órgano o la célula y se suministran las células u órganos sanos con genes funcionales. Puede ser a nivel de los genes, la enfermedad sea debido a la falta de inactivación o ausencia de ciertos genes y lo que se hace es suministrar la secuencia codificante, el cDNA del gen para tener el producto génico, o puede ser a nivel de los productos de ese gen y lo que se hace es suministrar el producto que falta. En los tratamientos de trastornos con efectos nocivos, en lugar de hacer terapias de aumentación, lo que se hace es terapia en donde se elimina, se corrige o se inhibe el efecto nocivo. También puede ser a nivel fenotípico, por ejemplo, algunas malformaciones congénitas que se pueden corregir mediante una cirugía, o puede ser a nivel de célula, tejido u órgano, en donde el problema sea, por ejemplo, la proliferación de células, por ejemplo, en el caso de un tumor, y lo que se hace es tratar de matar o eliminar esas células. Puede ser también a nivel de los genes, en donde lo que se debe es que una mutación de un gen causa daños en la célula huésped, y entonces se inhibe la expresión de genes. Y puede ser a nivel de los productos génicos, y la patogenia puede deberse a metabolitos tóxicos, por ejemplo, o a presencia de altos niveles de un ARN y de la proteína. Y entonces lo que se trata de hacer, por ejemplo, es bloquear la función con pequeñas moléculas o anticuerpos monoclonales. En su conjunto, los niveles de acción en donde podemos trabajar, generar tratamientos, es a nivel fenotípico, a nivel del célula-órgano, los genes o los productos de los genes. Y podemos tratar enfermedades que se deban a la deficiencia genética causada por la pérdida de una función o trastornos que se deban a la ganancia de una función que es nociva. En el caso de que haya una pérdida de una función, lo que se hacen son terapias de aumento, y en el caso que haya la patogenia se deba a una función nociva, lo que se hace es tratar de eliminar el factor que es nocivo. Pero ¿cómo la genética molecular es aplicada para el tratamiento de las enfermedades? En realidad cualquier enfermedad, ya sea debido a una causa genética, es potencialmente tratable usando un gran rango de procedimientos que involucren manipulaciones genéticas. Por ejemplo, mediante ingeniería genética se puede producir proteínas recombinantes terapéuticas. Vamos a dar el ejemplo de la insulina, que fue la primera proteína recombinante terapéutica diseñada. Luego, por ejemplo, por ingeniería genética se pueden producir anticuerpos. Los anticuerpos pueden estar diseñados, por ejemplo, para bloquear la función de un factor nocivo. Podría servir para el desarrollo de nuevos fármacos. Por ejemplo, la farmacogenética se ocupa en estudiar cómo la acción de un fármaco está asociada al background genético del paciente. La genotipificación de individuos podría usarse para predecir patrones de respuestas favorables y adversas a un tratamiento farmacológico específico. En realidad, la genotipificación puede llegar a convertirse en una cosa de rutina, puede llegar a ser una cosa de rutina debido al avance en la secuenciación masiva, en los métodos de secuenciación masiva, generándose así nuevas drogas específicas para ciertos backgrounds genéticos en la población. La tipificación podría llevar también a una medicina personalizada, ¿no? No todos los pacientes reaccionan igual frente a un mismo fármaco, y saber qué background genético reacciona mejor con determinado fármaco es una ventaja.
La producción de vacunas mediante ingeniería genética. En todos estos experimentos se emplean animales que son modelos de enfermedades, que están diseñados, modificados genéticamente. Y lo que es más reciente son las terapias génicas. Son la última aplicación genética en el tratamiento de enfermedades y se basan en células modificadas genéticamente en pacientes o en la entrega in situ de material genético directamente a las células del paciente. Comenzaremos viendo la producción de proteínas recombinantes terapéuticas. Anteriormente, antes de la ingeniería genética, la industria farmacéutica lo que hacía era sintetizar fármacos químicos, que son pequeñas moléculas a base de hidrocarburos sintetizadas mediante reacciones químicas estándar. O podría extraer, purificar proteínas terapéuticas a través de extractos de fuentes animales o fuentes humanas. Pero eso trae muchos problemas de bioseguridad y resulta muy caro para la industria. La ingeniería genética proporcionó una forma de generar proteínas terapéuticas con ADN recombinante. Es una metodología mucho más barata y más segura. La primera proteína recombinante generada fue la insulina, pero también existen proteínas recombinantes que son factores de crecimiento o factores de coagulación o interferón o el plasminógeno, el activador de plasminógeno y muchas otras proteínas recombinantes más. Nosotros vamos a hablar sobre la historia de la insulina, cómo se generó la insulina recombinante, que fue aprobada por la FDA, la insulina recombinante, en 1982. En 1921, Frederick Banting y Charles Bent realizaron numerosos experimentos en perros a los que les extirpaban el páncreas y desarrollaban diabetes. Lo que hacían era inyectarles un extracto de pancreático varias veces por día a los perros y provocaba su mejora. Sobre la base de este trabajo y la de otros, Banting y Best aislaron los extractos pancreáticos, de los extractos pancreáticos la insulina pura, que probó ser un éxito en pacientes diabéticos en 1922. El primer paciente diabético fue este niño llamado Leonard Thompson y Banting se unió junto con Eli Lilly para fabricar la insulina. Banting y McLeod obtuvieron el Premio Nobel a la Medicina. En 1952, Sanger determina la secuencia completa de los aminoácidos de las dos cadenas polipeptídicas de la insulina bovina. Al determinar esta secuencia, Sanger demostró que las proteínas tienen una composición química definida. Antes se pensaban que eran algo amorfas. En 1958 recibe el Premio Nobel a la Química por su trabajo sobre la estructura de las proteínas, especialmente la de la insulina. En 1953 se publican los trabajos de Watson y Crick sobre la estructura del ADN. De ahí comienza la gran revolución de la ingeniería genética. En 1961, Nirenberg y Mathieu descubrieron la correspondencia entre codón y aminoácido. El descubrimiento fue hecho utilizando un sistema in vitro en el que se traduce una secuencia de ARN poliuracilo y se descubre que el péptido formado contenía solo fenilalanina. Continuando con el trabajo anterior, Marshall Warren Nirenberg y Philip Leder fueron capaces de determinar la traducción de 54 codones. En 1972, Paul Berg genera la primera molécula recombinante, de ADN recombinante, mediante la combinación de genes de diferentes organismos. Los resultados de sus experimentos fueron publicados en 1972 y son pasos cruciales en el desarrollo de la ingeniería genética recombinante. En 1977, Sanger y sus colegas introdujeron el método
determinación de secuencia debido a un dideoxi, conocido también por el método Sanger. Este fue un gran avance y permitió que grandes extensiones de ADN se secuenciaran de manera rápida y precisa. Le valió a Sanger su segundo premio Nobel. Me gustaría hacer una parada en esta etapa, en estos años. Son años importantísimos para el desarrollo de la ingeniería genética. En 1953, Watson, Crick y Wilkins publican la estructura de la molécula de ADN, todo eso basado en experimentos también realizados por Franklin. Luego, en 1961 se descifra el código genético y en 1972 Berg genera la primera molécula recombinante y inicia la utilización de enzimas de restricción que cortan al ADN para unir así dos moléculas de ADN mediante el corte de una y el corte de la otra y la unión de ellas dos, generando así las moléculas recombinantes. Luego, Sanger, que le valió el segundo, que le dio el segundo premio Nobel, desarrolló el método de secuenciación, un método de secuenciación, y de ahí surgieron, ahora hay muchos métodos más para obtener la secuencia de ADN. En 1979 se publica el primer trabajo publicado por Gödel en el que se sintetiza la primera proteína terapéutica recombinante, que es la insulina humana. Lo que hicieron fue, utilizando las enzimas de restricción que habían sido descritas y empleadas por Berg, generaron moléculas de ADN recombinante en el que se une un vector de ADN doble cadena junto con la secuencia codificante de la cadena A de la insulina. Y luego se genera otro vector que tiene la secuencia codificante de la cadena B de la insulina. Bacterias Escherichia coli son transformados con ambos vectores, o sea, se introducen dentro de la bacteria y se expresan. Al expresarse se genera un polipéptido, ya sea la cadena A y la cadena B, dependiendo en qué cultivo estemos mirando. Luego se purifica los extractos proteicos y se obtiene la cadena A y la cadena B del otro cultivo. Y luego se combinaban para formar la insulina. Sin embargo, las bacterias son microorganismos mucho más sencillos, no sufren algunas modificaciones posttraduccionales que se observan en las células de mamífero y que son necesarias para obtener una buena conformación de la insulina. Entonces, Irving Johnson lo que hizo fue generar una única molécula recombinante de ADN. Esto fue publicado en 1982 para generar la insulina recombinante in vitro. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando se juntaban, cuando se hacían anteriormente los dos cultivos por separado, los que expresaban la cadena A y la cadena B, se obtenían muchas formas y no todas daban por el resultado una insulina bien plegada. Era esta, la forma superior, es la que da la insulina correctamente plegada. Entonces, lo que hizo Johnson fue generar la proinsulina. La proinsulina es una sola molécula en donde se corta la cadena C, este péptido C se corta y deja unida la cadena A y la cadena B. Entonces, a través de un solo cDNA se obtenía toda la molécula como proinsulina y se clivaba formando la insulina. En el páncreas, la proinsulina es transformada en insulina por el sistema enzimático tipo tripsina y carboxilpeptidasa B. Lo que hizo Irving Johnson fue generar un vector que solamente generaba proinsulina y purificaba proinsulina y luego, por un tratamiento enzimático,
generaba la insulina. Entonces, si seguimos con la cadena de hechos, tenemos la primera insulina recombinante. En 1980 se dan las primeras dosis de insulina recombinante y en 1982 para comercializar la insulina recombinante generada vía proinsulina. En 1989 la compañía Novo Nordisk establece un método de secreción y procesamiento de precursores de insulina en cultivos de levadura de Saccharomyces cerevisiae, que es una eucariota unicelular. Lo que hicieron fue clonar el cDNA de la preproinsulina en vectores que les permitía tener una alta tasa de transcripción y además dirigir a los precursores de la insulina en la vía secretoria de la levadura. Se secretaba al medio de cultivo. Luego se juntaba los medios de cultivo, se purificaba el precursor de la insulina y se convertía en insulina mediante tripsina y la carboxilpeptidasa B. Este producto apareció en el mercado en 1991 con el nombre de Novolin. También se ha podido producir proteínas terapéuticas, proteínas recombinantes terapéuticas en la leche de un ganado transgénico. Para ello se debe construir un transgen adecuado con un promotor capaz de ser activado para la expresión de la proteína. En este caso acá tiene un promotor específico de la glándula mamaria. Se clona la secuencia codificante de la proteína X. El transgen se puede insertar en la línea germinal del animal mediante microinyección pronuclear o, como se muestra aquí, insertando el transgen en células somáticas del animal. Luego de identificar las células que contienen el transgen X, se fusiona con un huevo sin núcleo de un animal donante para generar un embrión totipotente. Animales de primera generación que son portadores del transgen se aparean y las hembras de la descendencia sirven como rebaño de producción. La proteína terapéutica se expresa en la leche del animal, pero necesita ser purificada por procesos de cromatografía secuencial que finalmente se obtiene un producto con una pureza mayor del 99,99%. El proceso de utilizar ganado transgénico como cabras, cerdos u ovejas para hacer una proteína humana terapéutica se ha denominado agricultura farmacéutica. Las proteínas de leche se pueden producir en grandes cantidades y 150 cabras podrían producir el suministro mundial de una proteína específica. El costo de mantener rebaños de animales transgénicos también es significativamente menor que el de mantener bioreactores industriales a gran escala. En el 2009, Atrin se convirtió en la primera proteína terapéutica aprobada por la FDA producida en la leche de un animal transgénico. Fue producido por GTC Biotherapeutics. Atrin es una antitrombina humana producida en una cabra transgénica y secretada con la leche y está diseñada para usarse como anticoagulante. ¿Cómo se introduce material genético en la célula de mamífero? La transferencia artificial de material genético en una célula de mamífero se conoce como transgénesis. Se pueden emplear métodos virales o no virales para introducir una molécula grande que lleva aminoácidos o oligonucleótidos a una célula eucariota. La transferencia no viral, empleando métodos físicos o químicos, se conoce como transfección. Y la transferencia empleando virus que infectan células animales se denomina transducción. La transfección es un método más ineficiente en comparación con la transducción. Sin embargo,
son metodologías más sencillas. La transfección es una metodología mucho más sencilla y muchas veces más conveniente desde el punto de vista de seguridad, que no implica la utilización de un virus para introducir el ADN en la célula eucariota. La transfección puede hacerse por métodos físicos o por métodos químicos. Por métodos físicos tenemos, por ejemplo, la electroporación, en donde las células se exponen a un pulso corto de electricidad de alto voltaje, resultando en la alteración temporal de la membrana celular y volviéndose lo que se llaman competentes o capaces de tomar el ADN extraño del ambiente extracelular. Tenemos la sonoporación, que se emplean pulsos de alta energía de ultrasonido. Y tenemos también el bombardeo de partículas. Lo que se hace es que el ADN desnudo se unen a partículas de metal para ser disparadas por esta pistola, que es una pistola especial, y entonces así se introduce el material genético. Luego tenemos métodos químicos de transfección. Eso en general se utilizan policationes. Son nanopartículas que se unen fuertemente a las cargas negativas de las moléculas de los ácidos nucleicos. Se utiliza mucho policationes para introducir pequeños ARNs y entonces se compacta la molécula y esta estructura puede pasar por los poros y llegar al núcleo, entrar al núcleo, incluso pasar por los poros nucleares. Otros sistemas están basados en lípidos, sistemas de transferencia basados en lípidos, por ejemplo los liposomas, que son vesículas sintéticas que se forman espontáneamente cuando se mezclan lípidos en una solución acuosa. Por ejemplo, los fosfolípidos pueden formar vesículas que imitan la estructura de una membrana biológica. Se mezclan las moléculas de ácido nucleico que se quieren introducir a la célula con lípidos catiónicos, permitiendo que el ADN presente una vida media más larga en vivo y que sea endocitado luego que los liposomas catiónicos se unan a la membrana celular. A diferencia de los vectores virales, el complejo ADN-lípido son fáciles de preparar y no hay límite para el tamaño de ADN que se pueda hacer transfectado. Sin embargo, debido a que el ADN introducido no está diseñado para integrarse en el ADN cromosómico, no se puede en el ADN genómico, el ADN entra al núcleo y no puede integrarse al cromosoma, la expresión del material genético que nosotros estamos introduciendo va a ser transitoria. El núcleo ofrece un entorno seguro para el transgén. Entonces, para facilitar la entrada del transgén al núcleo, se desarrollan péptidos de señalización que se incluyen en las moléculas recombinantes para ayudar al transporte activo del transgén a través del poro nuclear. La transducción. La transducción ofrece muchas ventajas frente a la transfección. Los virus son muy eficientes para transportar genes a las células e incluso, según el tipo de virus que se emplee, pueden ser enviados directo al núcleo celular. En el caso de los retrovirus, incluso pueden integrar el transgén al genoma del huésped. Además, muchos virus se adhieren a las células blancos del huésped mediante reconocimiento y unión de proteínas receptoras específicas. Algunos virus infectan una amplia gama de células y se dice que tienen un amplio tropismo. Otros virus tienen un tropismo estrecho porque se unen a receptores expresados por solo unos pocos tipos de células. El tropismo natural de los virus puede quedar retenido en vectores o modificado genéticamente de alguna manera para apuntar a un tejido en particular. Entonces se puede dirigir a un tejido específico una molécula de ADN. Sin embargo, existe un límite en el tamaño de la molécula de ADN que nosotros podemos insertar dentro de un virus, dentro de un sistema viral. Y además pueden surgir problemas de seguridad por estar empleando un virus. Nosotros entonces tenemos vectores que son tipo retrovirales, que se integran al genoma,
Por ejemplo, el gamma retrovirus o oncorretrovirus también se le puede llamar, o lentivirus o un lentivirus. O si no, tenemos vectores que no son retrovirales y que difícilmente no se integran al genoma. A veces hay virus adenoasociados que son tipo recombinantes y que en altas concentraciones podrían llegar a integrarse, pero en general estos vectores no retrovirales no se integran al genoma. Y tenemos tipo adenovirus, virus asociado a adeno o herpes simplex, o el virus de Vaccinia virus. Cada uno tiene sus características y depende el propósito que nosotros queremos, ya sea a qué queremos enviar, a qué células queremos hacer, queremos atacar o queremos introducir la molécula de ADN recombinante, se elige diferentes tipos, se elige el virus más apropiado. Por ejemplo, los lentivirus, los retrovirus, que son el oncorretrovirus o el lentivirus, son virus de ARN de simple cadena, que tienen muy poca capacidad, clonan entre 7 y 8 kilobases, clona más hasta 8 kilobases, se pueden integrar al genoma del huésped y atacan células que están en división. Entonces se puede generar un transgénico a largo plazo. Y bueno, tiene muchos riesgos, ¿no? Los virus no retrovirales, que son estos que están acá, son en general de ADN, doble cadena, este es de simple cadena, este es de doble cadena y de doble cadena, y pueden llevar más ADN recombinante dentro de la partícula. Ellos no se integran, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los adenovirus pueden atacar células que están en división o que no están. Por ejemplo, el herpes simple tiene un tropismo hacia el sistema nervioso central. Y la expresión, como no se integran al genoma, es transitoria. Para generar un retrovirus recombinante, lo que se hace es sustituir una gran cantidad de sus secuencias codificantes por el gen que nosotros queremos introducir, el gen terapéutico. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos un gamma retrovirus o un oncorretrovirus, por ejemplo, tiene un gen, ustedes ya deben saber de esto, un gen GAG, un grupo de genes GAG que transcriben proteínas estructurales, un grupo de genes POL, que transcribe la transcriptasa reversa, o una proteasa y una integrasa, aquí, y un grupo de genes EMP que codifica para proteínas de la envoltura viral. Además tienen los long-term repeat, que son los LTR, que incluyen promotores y potenciadores, y que son muy importantes para la inserción. Entonces lo que se hace es, se reemplaza todas estas secuencias por el gen terapéutico y se introduce en lo que se llaman células empaquetadoras. Estas células empaquetadoras presentan en moléculas separadas, ya sea la función GAG o función POL o las secuencias de la envoltura, presentan estas secuencias, entonces se copia el genoma viral, siguiendo el ciclo normal del virus, se copia el genoma viral y esta célula produce las proteínas para generar las partículas virales. Estas partículas virales, que van a tener solamente este genoma, pueden ser utilizadas para infectar las células que queremos infectar, a las que queremos hacer la terapia. En los lentivirus lo que se hace es reemplazar todas estas secuencias y poner el gen terapéutico. Los adenovirus no se integran en el genoma del huésped. La gran ventaja de estos virus es que pueden llevar gran cantidad de ADN cuando se compara con los retrovirus y pueden transfectar a células que no se dividen o que se dividen muy poquito. El genoma del
del adenovirus consta de un ADN lineal bicatenario de 36 a 38 kilobases, que tienen las proteínas unidas covalentemente, son estos círculos verdes que ven acá, que sirven para empaquetar el genoma viral dentro de la cápsula. Los adenovirus asociados son virus muchísimo más simples, tienen su genoma es una molécula de ADN simple monocatenaria de 5 kilobases y tiene, al igual que los adenovirus, tienen las repeticiones terminales invertidas. Tiene 2 marcos abiertos de lectura, que la región que se reemplaza es la que se sacan estas dos secuencias y se pone el transgen. Por supuesto, las funciones necesarias para la producción de las partículas virales son proporcionadas por las células de empaquetamiento. Bueno, en esta clase hemos dado un pantallazo histórico sobre cómo se generó la primera molécula recombinante y los hitos en la historia para la generación de la ingeniería genética y el desarrollo de la ingeniería genética. Y también vimos los vectores que se emplean y la metodología que se emplea para generar animales transgénicos. Los espero con una segunda parte, que es un segundo teórico, donde vamos a comenzar el segundo teórico. Vamos a ver desde la producción de anticuerpos mediante ingeniería genética hasta la producción de vacunas mediante ingeniería genética. Esta es la bibliografía recomendada y los espero en la segunda parte de este teórico. Muchísimas gracias. Hasta luego.